Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno pues obviamente no vi otra explicación, otro mazo puntero de verdad. Tenemos aquí básicamente un nuevo deck que de hecho ha surgido de combinar la Demon Midrange actualmente y bueno, por así decirlo, la Jund Midrange, que también se juega mucho a los dragones, ¿no? Jund Midrange, Jund Dragons, que se les suele llamar también así. Combinamos todo y sale este gran deck, que de hecho promete bastante, con adquisiciones de New Capenna que de hecho os van a encantar. Por ejemplo, por poner un ejemplo aquí, una carta que la está petando últimamente, ese es el rompecaras profesional. Sí, te va a petar una hostia y te va a matar. El caso, jugamos con los tesoros, es un fichaje, por así decirlo, muy bueno para el mazo. Y es que siempre que una criatura que controlamos haga daño de combate a un jugador, creamos un ficha de tesoro. ¿Qué es lo que ocurre? Si veamos por ejemplo con Goldspan Dragon, ya tenemos otro tesoro, cuando ataca a él, cuando de hecho hace el daño, y podemos juntar mucho maná. Pero fíjate que no es solo eso, que es que sacrificamos un tesoro y exhibimos la primera carta de nuestra biblioteca. Y también podemos jugarla, obviamente. ¿Qué le pasa con esto? Bueno, ponemos una tal cantidad de tesoros con el mazo que podemos llegar a sacarle mucho provecho a esta carta. Aparte no está mal estadísticas, por 3, 1, 2, 3 amenaza, pero sobre todo lo que es heavy es el efecto, los efectos que tiene esta carta, ¿ok? Aparte de ello, es un mazo como ya hemos visto antes, con Magda, por ejemplo, que, bueno, pone tesoros, ¿no? En cada carta que pone tesoros o que dan mana hay un montón en el mazo, Centinelas Casperas para, bueno, pues rampearse un poquito, ¿no? Tenemos Magda, obviamente, un par de copias, tenemos, como no puede faltar, Regente Lunar, tenemos Goldspan Dragon, tenemos Fiatora para sacrificar y tal, y ponemos aparte tesoros con ella, y un montón de fuentes para poner tesoros. Para profundizar en el mazo tenemos Iteración Expresiva y, bueno, pues aparte de ello, Dictado de Prismari. Y combinado también estas cartas, llevamos el azul y el rojo por lo mismo, Counter y Removal. Llevamos como en general un poquito de Removal sobre tensión. Vamos a hacer 2 o 4, sacrificando por ejemplo un tesoro, que es el artefacto que llevamos en este mazo, a cualquier target, ok, 4 palos a cualquier target. Y aparte de ello, se os Counter, ¿por qué no? Spell Pierce, un par de copias, y aparte de ello, activación de hardware, como tierra también súper importante usarlas, y un golpe altanero que llevamos de base, ok. Este deck suele ir bien, muy bien, ¿ok? Contra control. ¿Por qué? Me diréis. Básicamente, pues eso, mejor te clava. Intenta clavarte una Wandering Emperor, te intenta clavar un Kaito, cualquier carta de estilo. Tenemos Spell Pierce, tenemos activación de Hardware. Y aparte es un mazo que suele salir más o menos bien, ¿no? Suele salir más o menos rápido. Si el oponente no tiene removal al principio, se puede decir que más no la partida es tuya, ¿no? Con un counter que te guardes, que estés esperando ese hechizo clave, ¿no? Para barrerte la mesa. O esa en Wandering Emperor, pero para contrarrestarla, se podría decir que más o menos la partida está casi hecha, ¿no? Contra Agro quizá va un poquito peor, ¿por qué? Porque tardamos un poquito en salir, ¿no? Por así decirlo. Teniendo en cuenta que no tenemos turnos super heavies, tenemos Centinelas Casperas, tenemos Magda, pero a partir de ahí necesitamos a lo mejor turno 3 o 4 para curvar hacia Goldspan Dragon o hacia Fiatora, turno en el que por ejemplo Monored puede tenernos muy con el agua al cuello, ¿no? Por así decirlo. Y contra Midrange se podría decir que, bueno, va tirando un poco, ¿no? Como he dicho, contra Midrange los Counter Spell van muy bien, ¿ok? Como puede ser Spell Pierce, asociación, van muy bien contra Midrange y en general es eso, depende también cómo salga cada mazo. Llevamos 21 tierra, importante, 21 creo que llevamos, son 4, 8 por aquí, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 24 tierras, perdón que me he equivocado, 24 tierras más la flipable que llevamos aquí, 3, súper importante. También voy a decir el land drop, no fallarlo, ok, sería bueno, ok, estaría bien. Y lo dicho, cartas clave en general del mazo es eso, tener más o menos una mano que de turno 1, turno 2 podamos curvar hacia hacer en turno 4, turno 3 un Goldspan Dragon, un Regente Lunar y jugar hechizos grandes, ¿no? Con el tema del rampeo, jugarlos un poquito antes, aunque sea un turno, pero solemos ir bien si sucede eso. A partir de ahí, por ejemplo, ya la cosa es contar cuánto mana tenemos doble mana con el Goldspan Dragon y los tesoros, etcétera, etcétera. Ya he explicado el mazo, así un poco por encima, vamos a ponerlo a prueba. Recuerda suscribirte, de verdad cuento contigo, me harías un gran favor. Vamos a probar el mazo. Ok, primera mano, destinado a sufrir un mulligan, lo siento mucho, de verdad. Segunda mano me parece un poco mejor, por el tema tenemos Magda, podemos poner tesoro con ella y filtrar a verde. Así que voy a hacer keep. Me puedo arrepentir, pero voy a hacer keep. La verdad, tenemos Salón del Gigante, puedo quitar Salón de los Gigantes, incluso Fiatora, porque ahora mismo Fiatora es un poquito Son 4 colores, así que vamos a tener problemas con los colores. Necesitamos muchos triomas en el mazo, bien recordad, ok, eso. Vamos a quitar Fiatora. Tened muchos triomas, por favor. Yo no tengo muchos triomas, así que solamente suframos en el color. Espero que no, pero es que es lo más normal, lo más seguro. Pero eso, para evitar este problema, tened cuidado, ¿ok? Tenéis muchos triomas. ¿Por qué? Ese mazo ha salido gracias a que hay triomas en estándar, ¿ok? Pero lo dicho, 4 colores en estándar es muy complicado, ¿ok? O sea, es un mazo que necesitamos triomas, muchas tierras triples y dobles.
Soy tonto y acabo de bajar esto. Acabo de no bajarlo, literalmente. Bueno, vale. Soy tonto, confirmamos. Ahora mismo yo creo que vamos a bajar Salón de los Gigantes, quedarnos un poquito enderezados y aunque la mano no sea buena podemos intentar resistir. Si mi oponente no lo mata, oye, quizás haya esperanza. Si lo mata vamos a tener problemillas, la verdad. Pero es eso, espero con Regente Lunar intentar, bueno, poder ir filtrando sobre todo el tema de la mano, ¿no? Aparte, también súper importante, al ser un mazo que es 4 colores, con el Regente Lunar, por ejemplo, podemos robar más de una carta, ¿ok? Por hechizo. O sea, es más fácil, por ejemplo, imagina que jugamos Ciatora, ¿ok? Pues robamos con el Regente 2 cartas en vez de ellos, que está muy bien. Pues mata al bicho, ¿qué vamos a hacer? A no ser que podemos evitarlo porque el counter en general que tenemos es, a menos que pague uno, que bueno, poquito lo veo. Pero bueno. Trioma no es tan mal ahora mismo, de hecho vamos a tener que, bueno, bajarlo sí o sí, si queremos jugar los demás spells. Y la suerte que tenemos ya colores, ¿ok? Para cuando ahorremos otro hechizo que de verdad valga la pena para jugar con esos colores, pues lo jugaremos. Obviamente ahora mismo lo importante es bajar Salón de los Gigantes o Tierra Enderezada si robamos y hacer Moonveil Regent, que se decía así, o Regente Lunar, como se llame. Es que en inglés mola el nombre, la verdad. Y rezar, también importante, rezar bastante. Ahora mismo la mano no es muy buena, siendo sincero. Me he quedado por lo mismo, porque creo que yo al tener poquito trioma el mazo puede que vaya un poquito peor conmigo, por el tema del maná. Ok, por el tema ese. Gancho carne. Se quiere matar los... Quiere matarse los murciélagos. Le puedo dejar, en general, porque gancho carne no me hace mucho daño, pero lo más daño lo puede coger con eso. Sin embargo, lo que puede coger es o vaya por tierra, porque se ha quedado encasquillado de tierras, por ejemplo, o que vaya a por restricción de mascota. Voy a contrarrestarlo, al fin y al cabo que me otro counter en la mano y que puede coger cosas peores, ok, así que bueno, prefiero contrarrestarlo y si saca pillado de tierra, por ejemplo, aprovechar eso. Vale, Goldspan Dragon en la mano me parece un buen robo, está muy bien. De hecho, siguiente turno podemos jugar Moonveil Regent, bajar tapeado, desactivación de Jaguar y bajar Goldspan Dragon de esa forma. Lo dicho, mi oponente que lo saque bien tierras, tenemos que aprovecharlo como se pueda. Mata a su mano y tú eliges una carta que no sea tierra. Es que esa carta es una carta instantánea con una carta donde... Pues es una putada, pero vamos a tener que hacerlo. Es que contrarrestarlo, no podemos hacerlo. Que nos quite, por ejemplo, el Moonveil Regent, que es el que tenemos que jugar sin turno. Es lo más normal. Incluso Goldspan Dragon también me lo puede quitar, me lo esperaría un poquito. Por el tema que tiene incluso más repercusión en la partida mismo que el Moonveil Regent, pero claro, con Moonveil Regent no podemos jugar este turno. Ok, no pasa nada, vamos a dar turno. De hecho tenemos Dictadura Prismari, por lo que vamos incluso filtrar. No nos hace falta ahora mismo mucho más. Sé que es cierto que no ha bajado tierra, prefiero hacerlo en su turno, pero quiero tener paciencia. No me has tapeado por lo mismo. Vale, lo vuelve a hacer. Bueno, pues... tengo que pensarlo. Contrarrestarlo es una tontería, obviamente, así que lo voy a hacer en respuesta a esto. Aunque me quite el Goldspan Dragon, pero quizás aquí lo mejor sea robar 2 cartas, descartar 2, o hacer 2 palos, crear fichas de tesoro seguramente, y robar 2, descartar. Podemos encontrar, que lo pienso, un Spell Pierce, súper importante. Nos quiere tapear mal en arena, bueno, no, seguramente tapearía mal, ¿no? Pero podemos encontrar algún Spell Pierce, así que importante tapearlo bien. No, no es el caso, por desgracia. Ah, sí, pero no, ¿eh? Sería... descartar. No, estas me las quedo. Descarto tierra, descarto desactivación. Que me quiten de las dos, si quiere. Una de las dos la voy a jugar sin el turno. Tiene que coger. Vale, falla Goldspan Dragon, no pasa nada. Goldspan Dragon de nuevo, genial. De hecho, si hace target, por ejemplo, podemos agregar 2 manas si queremos. Y jugar iteración expresiva, así que bueno, vamos a atacar antes que nada. Removal no tiene, obviamente, porque entonces lo hubiera tirado. Lo que voy a hacer es... no me da jugarlo... Ah, claro, que me da mana de un color cualquiera solamente. Ok, vale, perfecto. Si hace target, por ejemplo, podemos ir a otro tesoro, podemos incluso jugar esto de la mano. Y me he intentado, lo que voy a hacer es, bueno, pues eso, no tengo un land drop en el turno, ¿no? Buscar tierra, exiliar la tierra y quedarme con otra carta en la mano, obviamente. Joder, mi oponente, por favor, para. Mi oponente no para de tener respuesta, no para de quitarme cosas de la mano, es increíble, ¿eh? La ventaja es que está pillado en tierras, pero la desventaja es que no para de mirarme la mano, no para de quitarme cosas de la mano. De verdad, me incomoda tela. Bastante, de hecho. A ver, tenemos que por 6 podemos transformarla, nos faltaría un maná, por desgracia. Vamos a atacar. Va a bloquear, obviamente, va a bloquear. De hecho, lo que está buscando, es que está buscando eso, que bloquee básicamente
Y bueno, buscará el de ganas dos vidas y busca un pantano, busca una tierra, ¿no? Que por mí vale. Que ha tirado 3 buscar trampa, ¿eh? Madre mía, mi oponente. Ya me he girado. Por ahí mismo, si mi turno tengo la esperanza de transformarlo y pegar con ella. Y como mi oponente se despiste, pues es incluso letal, importante. Vale, ahí está, ciencias ambientales. Me lo voy a venir, la verdad, no era un secreto, la verdad. Perfecto. Juega Dimir. Ok, juega Dimir, no lo sabía, ¿eh? Claro, es que se había quedado pillado en tierras. No tenía ni idea. Adversario prohibido. De hecho, sin efecto, aun con efecto tampoco me parece muy bueno. Pero bueno, ahí está. Que lo juegue si quiere. No es que me sea una amenaza súper importante ahora mismo, la verdad. Sobretensión, por ejemplo, podemos tirar al murciélago, importante aquí. Podemos incluso pegar con los dos, que tampoco me da igual que chumbloquee, ¿no? Chumbloquee como quiera, que no es un problemilla, la verdad, por lo menos por ahora. Lo que voy a hacer es, quizás, serían 4 y 2, 6, me daría mana perfecto, supongo, ¿no? A menos que me pague mal. Vaya, no me paga mal, perfecto. Nos deja un tesoro enderezado. Voy a pegar con todo, ni voy a pararme ni a bloquear, ni a hacer nada. Pero con todo, de hecho, son 11, es un gran golpe, de hecho. Y que se para a bloquear, como quiera. ¿Vale? La ventaja, si juega a lo mejor, yo que sé, que juega... Bueno, mata a la tierra, me da igual. Si juega a lo mejor, yo que sé, Dimir control y tal, bueno, pues tiene poquitas cartas en mano, tiene bastantes pocas, de hecho va a tener que ir a por otra tierra. Tenemos vía libre sin el turno. No sé si tenía toque mortal, de hecho no me acordaba, pero bueno, tenemos otra Marla, porque al fin y al cabo no me importaba tanto perderla. Me importaba, pero no tanto. Ciencias ambientales, vale, es un mazo raro el del oponente, es un mazo bastante raro, es como típica, yo que sé, Orphan Midrange, que juega con esas cartas, pero de otra forma, la verdad, muy diferente. Así tenemos que gastar el tema del maná. Podemos quedarnos... Bueno, depende, ¿no? Son 4 aquí, 4 y 2, 6, y tenemos que... Si hace target al Goldspan, sí puedo contrarrestarlo. Depende de que haga target, ¿no? Pero en general sería... Claro, transforma así, da un poquito igual el color con el que me he interesado. Más o menos, ¿no? El azul rojo sería mejor. Pero como he dicho, tampoco es vital, van 11. Es un gran golpe. Y si deja aparte que el Goldspan pegue, yo creo que remover no tiene. O por lo menos no tanto. Y aparte, ante cualquier hechizo así potente, tenemos la desactivación. Por ejemplo, una profesora Onix, un gancho carne de 4 podría caer importante. Sangre en la nieve, pues GG. Que bueno ese mazo que lleva counter. Buena partida. Primera partida, win, perfecto. Como he dicho, es un mazo que hemos sufrido un poquito con el tema de las tierras. ¿Por qué? Porque al principio ni teníamos negro, ni teníamos verde, ni nada. Tengo los pelos un poco mal, me estoy dando cuenta, pero bueno. Razón para que te suscribas, la verdad. Espero. Lo dicho, al principio básicamente nos faltaba el color verde, nos faltaba el color negro en todo caso. Nos hace falta, bueno, pues eso, o tener tesoros, como dije, que puede solventar ese problema, o tener muchas tierras triples. Yo solamente, de hecho, Trioma solamente he abierto 2 en Capena. Podría ponerme como loco a abrir sobre o a jugar draft, quizás. Jugar draft sería una buena opción. Pero por ahora no estoy jugando, estoy un poquito inactivo en ese tema, ¿ok? Estoy jugando un poquito más de construido. Pero sí que es cierto que podría ser una buena idea. Vamos a ver. Sobre todo por eso, porque los triomas en este mazo son muy importantes. Telas importantes. El Grixis sobre todo tiene una importancia vital en este mazo. Mucha, bastante. Me voy a quedar la mano, no está mala mano, pero tenemos que contar con UR Dragons, básicamente, porque tenía ahora mismo poquito. Me voy a quedar la mano por lo mismo. No es una mano mala, al revés, es una mano que tiene mucho valor. Ahora con Carva de Zika, bueno, podemos continuar, ¿no? Se puede decir. Pero la mano no está mal, al fin y al cabo, no es una mano mala. Nos queda Global verde. Entonces, explorador, vale, puede ser una especie de Selesnya Midrange. Selesnya Enchantments también. Como azul, como rojo ahora mismo. Damos turno, solamente si el turno tiene iteración expresiva, buscar la tierra, el verde o el trioma o algo. Y espero encontrarlo, solamente digo eso. Ahí, perfecto. Vamos a tirar el counter. Nah, ¿para qué? Nah. Pierdo un poquito de tiempo, estoy viendo aquí una cosa. Ok.
Pierde un poquito de tiempo, pero prefiero el contra. El contra es mucho más importante. Ya veis la importancia del contra de la partida anterior. Hemos ganado gracias a ello. Vale, sería poner una en nuestra mano. Por desgracia no hay tierra que valga. Ahora mismo no he encontrado ninguna. Sería esto en nuestra mano, obviamente. Barajamos el centinela y exiliamos lo otro. Exiliamos la supertensión. Marcamos como maná rojo, de hecho, que hace falta. Sobretensión, lo importante, voy a dar el lobo. No sacrificamos nada. Siguiente turno entra rompecaras profesional en la mesa. De hecho estoy pensando en jugar a rompecaras profesional y tapear la desactivación de Jaguar. ¿Por qué? Quiero intentar en turno 5 jugar el Goldspan Dragon. Sé que es un turno muy alto, quizás no me gusta tanto jugarlo tan tardío, ¿no? De una forma tan tardía, pero no tenemos otra cosa que hacer. Que tengo que conformarnos un poquito. Ok, Yuka Naturalis, contamos con el compañero y nada, pues pega de 2. Fiatora, no, mismo no es un robo muy bueno, la verdad, siendo sincero. Ahora, después de un rato, si es capaz de sobrevivir la rompecaras profesional, sí que es es un buen robo, ¿no? Si no sobrevive, es una puta mierda la mano. Si no encontramos verde, es una puta mierda. Ahora mismo es que no podemos hacer nada. Estoy pensando incluso en descartar a Taguara mejor. Ok. Blinkea un bicho, ¿no? Ah, claro, le cuesta uno menos jugar encantamiento. Sí, le cuesta uno menos. Me sigue la rompecaras profesional y nada. Esta partida está bastante mal, Bastante, de hecho. Estoy pensando en eso, en Goldspan Dragon, tirar a verde, pero verde al mismo poquito. Podría jugar el tema de Dictado Prismari, intentar encontrar la tierra, haciéndome robar 2 cartas, ponerme un tesorito, o incluso haciendo 2 paros aquí. O sea, hay que verlo, Yo juego Goldspan Dragon porque creo que me conviene más. Voy a pegar con él, y quizás juegue con Centinela o juegue el Dictado Prismari, depende. Ahora son 6, pero ahora no tiene letal, así que bueno, voy a dar el turno. No voy a jugar nada por lo mismo. Que sí, que puede ahora mismo bajar un par de encantamientos y matarme, ¿no? Quizás, pero ahí. Puedo confiar un poco en que no, aparte de eso. Este mazo suele ir un poquito más al midrange, no suele matar tan rápido. No, sí, putada, que nos pilla con su Dragon, nos le exilia y esta partida dificililla. Por los colores más que nada. Hemos sufrido un montón en el tema de colores. Vale, pues van 8 en este caso, vamos a 2. Nada del otro mundo, Fiatora, robamos de nuevo. Vaya robo de mierda, por favor. Robo malo bastante. Estoy pensando en eso, en robo 2, descarto 2 ahora mismo. Es lo mejor. Si robo tierra, juego carruaje de Zika, por ejemplo, nos ayudaría incluso a bloquear. O a chumbloquear. Es que por desgracia tiene que ser así. Nos ayudaría a chumbloquear. Y no quiero perder el verde, pero es que voy a tener que perderlo. Sería mejor incluso 2 palos visitantes generosos. Ponemos tesoro. No estaría mal. Lo que sea tengo que hacerlo ya. Pero ya, si no, no me da tiempo. Sería, creamos un fila de tesoro. Y voy a robar 2, descartar 2. No, voy a hacer 2 palos. Por lo mismo, porque si no, no sobrevivimos, básicamente. Lo seguro un poco. Carruaje de Zika, lo dicho, nos vemos obligados a chumbloquear. Si nos robamos verde, por ejemplo, estamos fuera. Así de simple. Verde o Goldspan Dragon. Goldspan Dragon también sería un mal robo, pero es que lo he dicho, tenemos que chumbloquear con los dos por lo mismo, porque es que nos pasan por los lados, así de simple. No sé si conceder, porque creo que tendrá remover en la mano. O sea, el mazo suele tener mucho remover por lo mismo. Es un mazo interesante, ¿ok? No es típica Selesnya Midrange, ni tampoco tira por Naya Enchantments, ¿por qué? Porque es un mazo que tira de combo, o que tira también a Selesnya Midrange, bueno, es muy diferente a este. Este al revés es un mazo que también juega mucho al mid, pero con el tema de los encantamientos, mola un montón, de verdad. Yo estoy deseando, de hecho, de traerlo al canal. Y me da turno, y no pega, no entiendo bien a mi oponente. No creo que no ha hecho cálculo bien o algo, no lo entiendo. O sea, pudiendo tener letal en el turno, bueno, letal, pudiendo quitarnos los 2 tokens de medio, decide no pegar, yo no lo entiendo. Y yo estaba tapeado, de hecho, estaba totalmente tapeado. Pues nada, damos turno, tenemos nuestra muerte, tranquilos, pacientes, que no hemos robado nada. Si tuviera quizás incluso... Vale, naturalista por aquí. Se resuelve. A ver, de que no paga contador. Vale, que sea explorador, adelante. Nunca me enquete tanto, ¿no? Aún no creo, vaya.
Lo dicho, estoy a tiro. Es que es imposible que manquee. De alguna forma posible. No lo entiendo. O sea, no entiendo mi oponente. Mi oponente poder tener letal perfectamente. Tú no entiendo primero quitarlo. Podría haberme quitado de hecho los tokens del medio. Y no quiere, yo que sé, me querrá dar juego o algo, porque no lo entiendo. Soy sincero. No lo entiendo. Ahora mismo se entiende un poquito porque estoy interesado, pero es que el turno anterior nada, y ahora mismo estoy peor todavía. Mira, no sé si conceder, porque a lo mejor mi oponente se equivoca pegando, pero yo voy a conceder por lo mismo. No tenemos forma de hacer nada. Es que es imposible que el oponente no se lance a pegar, que es que... Es que es increíble. Tienes que pegar este turno con los dos bichos. Con los tres, de hecho, ok. Poner counter sobre el otro perrito, que es un 1-1, y nos mata. Aún así es entendible porque yo estaba enderezado, ok. Podría haber tenido, bueno, respuesta de cualquier forma. Pero el turno previo a ese, que yo estaba tapeado y tenía 2 tokens solamente en mesa, que podría haber pegado con todo lo que tenía, que eran 2 bichos, y yo tenía que chumbloquear con cada uno. No sé, me estaré olvidando de algo porque no me lo explico, la verdad. No tengo ni idea. Pero bueno, esa partida de hecho, no, el tema del maná nos ha fallado un montón. Obviamente la partida estaba ganada con el maná correcto. Es eso, meterle triomas si tenéis, por lo mismo, yo no tengo triomas. Y así estoy, ok, tiro como puedo. Meterle si tenéis triomas porque van a ir muy bien en el mazo. Aún así eso, esta aplicación del mazo. Creo que lo estoy jugando bien, aunque como se debe jugar. Y bueno, lo que me salva el culo ahora mismo son el tema de los tesoros. Pero claro, sin Goldspan Pendragon no podemos hacer nada. Así si encontramos una mano que tengamos todos los colores. La primera mano no estuvo mal, pero tenemos, bueno, no utilizamos mucho. Mira, esta mano tenemos todos los colores. Oye, me ha escuchado por fin el mazo, supongo. Nos faltará el verde enderezado para jugar centinela, pero hey, no está nada mal, no está nada mal. De primeras jugamos zona de entrenamiento. Siguiente voy a jugar la senda, lo más importante, senda como mana rojo. Lo siguiente que más jugamos. Y jugar Magda. Jugamos contra quizá una Mono Black, no creo, contra un Orthos Midrange, contra Esper Control, lo más seguro. O incluso... sí, contra Esper Control, vale. Resuelto el caso. Esper Control, hola. Vale, no pueden jugarlo, no pasa nada. Pero un PK profesional, que nos ponga ahí tesoritos poco a poco. Lo menos que si conseguimos enderezar tenemos la posibilidad de encontrar algún counter, que suele ser importante en este pairing. No, una Grixis. Grixis de control puede ser, ok. Fable, obviamente, súper importante. De hecho, Fable no iría mal. He visto algunas listas que la llevan, y yo tengo, de hecho. La verdad que no lo he metido por lo mismo, el mazo estaba más o menos apretado, pero oye, algunos Pierce y así. O incluso alguna de estas activaciones se le podría quitar el mazo para meter Fable. Voy a pegar, obviamente, voy a poner algún tesorito. Antes de bajar tierra siquiera. Pego, hago daño, pongo tesoro. Puedo incluso sacrificar tesoro para mirar el top. Que no sería una mala idea. Voy a hacer pequeña rotación expresiva. Fiatora mi mano. Y... puedo jugar algo más de turno. Tengo que jugar tierra todavía. ¿Cuál de ellas es importante ahora mismo? Es que sería mismo jugar Centinelas Casperas con algún mana. Y Cenagal quizás luego. Fiatora no está mal, Fiatora va a caer seguramente. Ya voy a sacar la Madland y me queda esto enderezado en la mano. Voy a jugarlo, de hecho no haría falta el mana. Juego esto y bueno, pues me quedo enderezado con la situación de Jaguar. Por si acaso, la verdad. Más que nada. Vale. Falta el efecto. De hecho, dejadme en los comentarios si queréis que traiga alguna versión de este mazo con, bueno, obviamente con lo que consiga más triomas y con Fable. He visto versiones que llevan o 0 Fable, como puede ser esta, o 4 Fable, ¿ok? 3-4 Fable de base. Así que bueno, el mazo pegaría un pequeño cambio, daría un pequeño cambio, ¿ok? No iría nada mal de hecho. Voy a pegarle 2, voy a poner tesoro él. La cosa va a tesoro, me estoy dando cuenta. Tenemos también, si no nos hace falta, a ver, tendrá removal seguramente. Sobretensión ahí sacrificando el propio tesoro, claro. De activación que no puedo usar para nada porque ahora mismo no tiene mucha importancia. Sacrificar el tesoro menos importante todavía. Y nada. Sí, nos lo mata. Tasador de cadáveres. Me quedaría sin turnos igual Fiatora, que es lo que no me gusta ahora mismo. Cuando le hagas hace una cantidad de daño igual a esa criatura,
Vale, igual a fuerza se captura cualquier target. Y creamos 3 fichas de tesoros. No está mal. Sí, creo que ahora mismo jugarlo me viene mejor. Eso lo da con la ventaja de cartas, sí que es cierto, pero tampoco es una amenaza bestial ahora mismo. Ok. Dictado de Prismari. Es un buen robo, la verdad, no está mal. Necesitador, obviamente. Ataco. Sacrificamos. Voy a sacrificar 20 centinelas asperas. Los tokens son importantes. No más hace falta, de hecho. Y damos turno. Ahora sí, tenemos enderezado de situación de hardware. Tenemos que enseñar un poquito de cosas. Dictado de Prismari, que de hecho puedo tener señal de turno. Importante. Sobre todo para robar. Quiero robar descarta. Aquí encontraría un Goldspan Dragon y que la partida termine. Termine ya. Obviamente, si intenta matarme hacia Tora, va a ser un counter clarísimo, ¿no? Que se va a comer. Pega de 2, ok. No pegas por algo. Que me entre 2 daño no me importa mucho, porque puede tener sobretensión, de hecho, otra sobretensión. Así que va a pasar el daño. No me interesa bloquear. Por lo mismo, Versailles, sedienta de sangre, vale. ¿Cuánto pagas? Si paga todo el maná, sí me arriesgo. Paga todo el maná, ¿no? Por lo que creo que revive un bicho, creo que lo que hace, o puedes jugar instant del cementerio. Agarre infernal, vale, agarre infernal counter. Es obvio, agarre infernal, de hecho dice que lo juega, ¿no? Crea una copia, creo que es. Donde la exilia y puedes jugarla ese turno sin pagar coste de maná. Vale, vale, ok. Counter, respuesta, obvio que no había de otra. Ciatora es un gran bicho, de hecho, pero Ciatora se tiene que quedar vivo. Si no, nada. Sobre tensión no está mal, es un buen robo, pero robome. Robo ahora mismo que no es importante. Sería dictado de Prismari, en tu robar, descartar y crafilla tesoro, aquí a mí. Lo he hecho antes de bajar tierra por lo mismo, pero vaya, no había hecho mucha diferencia, la verdad. Sería... Tenemos todos los colores, ¿no? Sí, no hace falta mucho más. Descarto. Juego estandarizado y pego de 6. Son 9. O sea, se va 9. Un Goldspan Dragon. Un Goldspan Dragon ha sido letal, de hecho. Bueno, letal no, se iba 5, se iba una vida. Sacrificando un Goldspan Dragon. Si es que lo sacrificábamos, claro. Pero habría sido un turno bastante bueno. O sea, se iba una vida. Con cualquier cosita ya estaba muerto. Vale, copia ahí, perfecto. Ventaja de carta, que será un poquillo. Para él le quedan 3 manás. Lo he dicho, para él le quedan 3 manás. Espero que no tenga removal, que no tenga algo del estilo en la mano. Ojalá que no. Sé que sobretensión puede tener alguna, porque antes pegó con el bicho, puso tesoro. Esperaba que yo bloqueara, o sea, se veía venir, ¿no? Una sobretensión. Sin embargo, eso, gracias a que más o menos se olió, ¿no? Desde un principio. Bueno, pues no bloqueamos, obviamente. Nos quedamos enderezados. Creo que habrá encontrado algo. Cuando está señalando hacia ahora es por algo. Cuando está señalando es que algo tiene, seguramente. Y tengo miedo, la verdad. Vale, eso no me hace daño. De hecho, Ciatora seguiría vivo y si encontramos alguna criatura, vale, si la hay lo que tú quieras. Si encontramos una criatura que podemos sacrificar, que tenga fuerza 3 suficiente. Fuerza 3 no pido más, incluso una rompecaras profesional, por ejemplo. Que podemos sacrificar tesoros, podemos seguir revelando el top, podemos seguir haciendo cositas. Una rompecaras profesional me iría genial, que ni pintada ahora mismo, la verdad. Ok. Son 8, voy a 8. Ciatora se queda vivo.
o viva. Cruzamos los dedos, por favor, un robo bueno, es lo único que pido. Un robo bueno de eso, de un bicho de coste 3, es que tampoco pido tanto. Algo para hacer en el turno, me vale. Mira, rompecaras profesional, perfecto, es que de hecho es lo que he pedido. O sea, flipante, ¿eh? De hecho es lo que he pedido, así que bueno, por fin, genial. O sea, rompecaras profesional, sacrificamos algún tesoro, podemos poner incluso otro tesoro fuera parte. Vamos a hacerlo, sí. Sobretensión no está mal, sacrificamos otros, sí. Algún bicho cualquiera, por favor, sobretensión. Madre mía con las sobretensiones. Estoy un poco hasta arriba de las sobretensiones, joder. Podemos jugar a ese turno, ok. Poner aparte otro token de tesoro, ya si cabe. Puedo hacer lo mismo, puedo arriesgarme, sacrificar ese token de tesoro. Si revelo algo, por ejemplo, que sea de coste... que no sé mismo que puedo encontrar. Voy a sacrificarlo por lo mismo, creo que no haría falta. Sobretensión. No, pero casi. Igual de útil. Es decir, nada. Sobretensión... ahora mismo aquí. Enviamos 0. Es un 2-2 al fin y al cabo. A ver, podemos barrer la mesa, perfectamente. Si queremos. Podemos quedar incluso a 2 vidas. Lo cual ya habría que verlo, ¿no? Un daño aquí. Estoy pensando ahora si sacrificarlo y hacer daño a la cabeza, por ejemplo, sacrificar con la sobretensión algún tesoro, hacer daño al adversario. Voy a hacerlo, venga, vale. Puede que nos arrepintamos, pero voy a hacerlo. Damos turno, tenemos la mano sobretensión, que aparte él no lo sabe. Solo espero que no tenga algún counter, un counter que nos mataría. No tengo muy mala suerte. Hemos robado la rompecaras profesionales, ha estado genial, genial, lo digo en serio. Pero lo que hemos tenido mala suerte ha sido con lo otro, que hemos robado fatal. Hemos revelado fatal. Uf. Sí, creo que tiene letal, Paga uno, que luego va a jugar en el cementerio. Un Dures, ¿no? Creo que es. Un Dures, vale. Pues en respuesta, yo que sé, se lo tiro a cualquiera en general. No me gusta porque al fin y al cabo eso saca una vida, pero bueno. Nada, me envía 0, da un poquito igual, la verdad. Cuando tenemos enviado 0 artefacto, da igual. Pues lo dicho, iba a pegar con 3 y nos mataba. Una pena, la verdad, sobre todo por eso, porque quizás con los fables, yo creo que he olvidado los fables en la lista, ¿ok? Estaba pensando ya de hecho que había algo que se me olvida, pero son los fables, que creo que son los fables. Por lo mismo, creo que vi fable en la lista y sin querer, bueno, he olvidado meterlos, lo siento mucho. Sin embargo, el mazo tampoco que fuera tan mal. Lo que creo que sobran algunas tierras y faltan los fables, de hecho, no irían nada mal los fables. Y bueno, por lo menos si te ha gustado el vídeo, te ha gustado el mazo, ¿no? Por así decirlo. De alguna manera te ha gustado el mazo, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y compartir el mazo, ¿ok? Lo he dicho, con mejores, con triomas y con los fables metidos, quitándole tierras. Es que, claro, ya decía yo que 21 lo saqué de alguna parte, es lo dicho. No ya 24 tierras, ya 21 tierras y 3 fables creo que son. De hecho lo voy a buscar ya. Decidme en los comentarios si queréis que traiga en un siguiente vídeo lo que viene siendo... a ver, fábula rompespejo, ¿no? Creo que era. Un momentito. Ok. Vale, suficiente. Quitamos algunas tierras. Dejadme, si queréis en los comentarios, en el siguiente vídeo, si queréis que traiga, por ejemplo, bueno, en algún vídeo futuro, que traiga el temazo pero mejorado, ¿ok? Como de verdad se merece. Con todas las cartas que debería llevar, que de hecho eran eso, menos tierras y más fables. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Recordad suscribiros, comentad, compartir el vídeo, súper importante, con el pelo fatal, me estoy dando cuenta, Y bueno, pues eso, por lo menos
creo que te puedes haber divertido. Recuerda ver por por el canal cualquier tipo de vídeo, el que tú quieras. Y aquí a la misma pantalla te está dejando un botón para que te suscribas y un vídeo que puedes llegar a ver cuando tú quieras. Dicho esto, me despido. Adiós.